El increíble milagro de la Arca de la Alianza. Revelaciones divinas y su propósito transformador. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Israel se encontraba en un umbral de esperanza y temor. Después de vagar por el desierto durante generaciones, la promesa de la tierra prometida estaba al alcance de sus manos, aún resonando en sus corazones. La voz de Josué, el nuevo líder, vibraba con un fervor especial mientras instruía a las tribus, recordando las promesas de Yahvé, quien había estado con ellos en cada paso de su travesía. «Prepárense. Mañana cruzaremos el Jordán», clamó Josué. A sus espaldas, el resplandor dorado de la Arca de la Alianza, el símbolo de la presencia de Dios, brillaba intensamente. Los sacerdotes, con reverencia, la portaban. Su carga era más que un objeto sagrado. Era el vínculo tangible entre el pueblo y su Dios. Así, la atmósfera estaba impregnada de anticipación y asombro, una mezcla embriagadora que cargaba el aire. Las aguas del Jordán, normalmente furiosas y rebosantes, parecían contener el aliento, y cuando los sacerdotes tocaron las aguas con sus pies, un milagro ocurrió. Los arroyos se detuvieron, creando un camino seco, un asombroso eco del paso del Mar Rojo. El pueblo, primero incrédulo y luego desbordado de alabanza, se lanzó a cruzar, llamando con voces llenas de gloria: «Gracias, oh Dios de nuestros padres». Sin embargo, en medio de la jubilación, unas sombras empezaron a elevarse entre el pueblo, y un joven sacerdote, Eleazar, sentía el peso de la responsabilidad lacerante en su corazón. La fe en la promesa de Yahvé estaba en peligro de ser sustituida por el temor y los murmullos sobre los poderosos gigantes que les esperaban. Debemos recordar que no es la arca la que nos da victoria, sino el poder de nuestro Dios, susurró Eleazar a sus compañeros, queriendo ser un faro de esperanza en un mar de dudas. La victoria sobre Jericó llegó, sí, pero cada pequeño triunfo estaba marcado por una nueva inquietud, y la batalla contra los filisteos estaba a la vuelta de la esquina. El pueblo, confiando en el poder de la arca, la llevaron a la guerra, como un talismán en lugar de entender su significado profundo. «Traigan la arca», ordenaron, cegados por la desesperación. La batalla comenzó, y los gritos ensordecieron mientras el pueblo luchaba, pero no por sus corazones, sino por un símbolo. La derrota fue devastadora. El estruendo del conflicto fue seguido por un luto profundo. La arca había sido tomada por los filisteos, dejando a Israel sumido en la desolación. Los cielos grises lloraban con ellos, un lamento que resonaba en cada corazón, pero en medio del quebranto surgió un destello de luz. «Necesitamos volver a Dios», exclamó Josué, sus palabras llenas de fervor y convicción. «La verdadera adoración comienza donde termina nuestra autosuficiencia». Este luto llevó al pueblo a un momento de reflexión, un despertar que los acercó a su verdadera necesidad de relación con Dios. Pero mientras aguardaban con los corazones quebrantados, un nuevo sentido de esperanza florecía para aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con la restauración de la arca, el regreso a Israel marcó un nuevo capítulo. David, en su fervor por la presencia de Dios, la trajo a Jerusalén, iniciando un tiempo de adoración intensa que resonaba en las calles. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿estaba el corazón del pueblo verdaderamente preparado para recibir a Dios nuevamente? ¿Comprenderían que lo tangible no reemplaza lo divino?
La tensión en el aire crecía. La historia de Israel aún estaba siendo escrita, y el pueblo anhelaba conocer el propósito divino en sus corazones. Con la arca de la alianza de regreso entre su pueblo, el aire en Jerusalén vibraba con las notas de alabanzas. David, un rey ungido por el propósito divino, danzaba ante el Señor, su corazón rebosante de alegría. Sin embargo, mientras el pueblo se regocijaba, una sombra oscura se cernía sobre la nación. La historia que had comenzado a revelarse estaba lejos de su conclusión. Mientras el rey se preparaba para ofrecer un sacrificio a Yahvé, algunos de los ancianos murmullaban entre sí, sus rostros marcados por la preocupación. ¿Estamos listos para la presencia de Dios?, uno preguntó. Otro respondió con voz temblorosa. Hemos visto la gloria, pero nuestra fe está plagada de dudas. ¿Qué pasará si nuestra adoración no es aceptable? ¿Si hemos causado su descontento nuevamente? Esa misma noche, mientras las estrellas titilaban en el vasto cielo, sucedió algo inusual en el campamento de los israelitas. Uno de los ancianos, Eli, un hombre de visión, oyó un susurro divino en su corazón. Dile al pueblo que prepare su corazón. La gloria de Dios se manifestará de nuevo, y los que busquen sinceramente encontrarán consuelo. Pero, oh Israel, recuerda que estoy en medio de ti, no como un símbolo, sino como un Dios vivo y fiel. Eli se levantó, sus pies ligeros como si flotara, sabiendo que debería transmitir este mensaje esencial. Al amanecer, el pueblo se congregó en la plaza, expectante y temeroso. Eli, con temblorosa voz, proclamó: Escuchen, oh Israel, la voz del Señor ha hablado. Preparad vuestros corazones porque yo estoy a punto de obrar maravillas entre ustedes. Quiero que me busquen con un corazón rendido, no solo con rituales vacíos. La multitud, ansiosa y al mismo tiempo cautivada, miraba a Eli. Sus corazones anhelaban la manifestación de Dios, pero sus temores eran profundos. En silencio, se preguntaban si realmente podrían percibir la verdad de las palabras del anciano. A medida que la tarde avanzaba, un cielo despejado de pronto se oscureció, y un fuerte viento comenzó a soplar. El sonido de un trombón resonó, anunciando la atención del pueblo. De repente, las puertas del templo se abrieron de par en par, y una niebla espesa llenó el espacio sagrado. Todos quedaron paralizados, testigos de la gloria manifestada de Yahvé, un recordatorio palpable de su presencia. No temáis, resonó la voz que parecía venir desde lo alto. Soy el Dios de vuestros padres, el que sacó a Abraham de Ur y el que partió las aguas del Mar Rojo. Mi ira se ha encendido contra el pecado, pero mi amor los envuelve. Regresad a mí con todo vuestro corazón. El pueblo, postrado y con lágrimas en sus ojos, suplicó perdón. Sabían que habían apartado su mirada de la verdadera esencia de la adoración. Yo soy el Dios que renueva el pacto, continuó la voz. Pronto haré un nuevo viaje entre ustedes, donde la luz prevalecerá sobre la oscuridad. No olviden que mi fidelidad no depende de su perfección, sino de mi misericordia. En ese momento, el corazón de David vibró. Comprendiendo que la lucha estaba lejos de haberse terminado, clamó a Dios en su interior. ¿Qué es lo que deseas, oh Dios? ¿Qué planes has tejido a través de nuestras vidas? Y así, en un aire cargado de novedad y promesas, la historia de Israel dio un nuevo giro. El pueblo, conscientes de su fragilidad y de la grandeza de Dios, comenzaba a entender que lo que realmente se requería era una conexión auténtica con su Creador. Mientras los ecos de adoración resonaban en el templo, David proclamó: El tiempo de Dios se acerca, la verdadera victoria no estará en nuestras manos, sino en el cumplimiento de su palabra. Así como prometió, un Redentor vendrá. La multitud titubeó ante la poderosa revelación. ¿Qué vendría después para ellos? La espera se sintió, el latido del corazón de la nación acercándose a un clímax que culminaría en el cumplimiento del plan de salvación que Dios había diseñado desde el principio de los tiempos. La noche se cernía sobre Jerusalén, y las estrellas, testigos místicos de la promesa,
iluminaban el suelo sagrado donde la esperanza se entrelazaba con el temor. La multitud, aún conmovida por el poder de las palabras de Eli, se dispersó lentamente, pero en sus corazones quedó una inquieta expectativa. David, con la mirada firme y el rostro iluminado por la bendición de la presencia de Yahvé, sintió el peso de su responsabilidad aumentar. Desde su palacio, David no podía dejar de pensar en lo que la voz divina había revelado. Un nuevo viaje, repetía en su mente, y recordó las promesas hechas a los patriarcas. ¿Qué nuevo pacto está por venir?, se preguntaba, mientras el sonido de sus pensamientos resonaba como un eco a través de su ser. Esa misma noche, un sueño inusual se apoderó del rey. Lo encontró en un lugar elevado, donde la tierra y el cielo parecían unirse. En esta visión, vio la arca de la alianza rodeada de luz, y a su alrededor, ángeles con alas extendidas, entonando alabanzas en un hermoso cántico. Santa, santa, santa es el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. En medio del asombro, una voz quebrantadora resonó en su alma. David, escucha. El tiempo de una serie de eventos ha comenzado. Tu deseo de buscarme se convertirá en testimonio. De aquí a un tiempo, mi siervo, un hijo de tus entrañas, edificará una casa para mi nombre. Pero antes, prepararé un pueblo que anhele mi presencia. Despertando con gran angustia y una poderosa visión, el rey sintió que todo su ser anhelaba la dirección divina. En su corazón se encendió la llama de un nuevo propósito. Al día siguiente, David convocó a los líderes de Israel y leyó las bases del futuro que había vislumbrado en su sueño divino. «Hermanos míos», exclamó con firmeza, «el Señor ha hablado nuevamente. Él nos llama a un nuevo pacto con Él, y será la claridad de nuestra adoración lo que traerá paz y restauración a la nación. Preparemos sus corazones, pues un nuevo templo será levantado entre nosotros, donde su gloria habitará». Los líderes se miraron entre sí. Un aire de incertidumbre los envolvía. ¿Es esto cierto, David? El camino no ha sido fácil y nuestras transgresiones han sido muchas, dijo uno de los ancianos, su voz debatida entre esperanza y temor. Aún en nuestra debilidad, la fidelidad de Dios nunca ha fallado, respondió David. Nosotros somos su pueblo. Regrechamos a su amor y revelación. La adoración sincera y la búsqueda de su rostro nos llevarán a los propósitos que Él ha establecido desde la antigüedad. Mientras el rey hablaba, algo extraño comenzó a suceder en el aire. El viento suave trajo consigo un susurro. Una sombra en la esquina de la plaza pareció cobrar vida, y voces resonaron en una melodía que se mezclaba con el clamor de alegría del pueblo. «Espera, Israel, porque algo increíble está por venir. El Redentor está en el horizonte», susurró el eco en la brisa. El corazón del rey se agitó. David sintió que esos mismos vientos de renovación estaban anunciando un esplendor que sobrepasaba su entendimiento. «Gloria al Señor», gritó, elevando sus manos. «La redención está cerca, y cargaremos con la esperanza del pueblo de Dios. No es solo por mí, sino por todos ustedes». Las multitudes comenzaron a reunirse nuevamente, sus corazones llenos de expectación y temor reverencial. Se escucharon murmullos de anticipación y discusión. Las palabras de David resonaban. La historia de nuestro Dios está tomando un nuevo rumbo. Hay una promesa viviente que se acerca a nosotros. De pie entre su pueblo, David sabía que esta no era simplemente una convocatoria de adoración. Era el comienzo de un viaje que cambiaría el curso de su historia. Sin embargo, el eco de su corazón no se detuvo, pues quedó en suspenso ante la pregunta divina que resonaba. ¿Estás preparado para lo que viene, Israel? ¿Estás listo para lo que yo, el Señor, haré en medio de ustedes? La fresca brisa de la mañana alzó el polvo del camino, mientras los habitantes de Jerusalén se congregaban alrededor de su rey. La voz de David aún resonaba en sus corazones, y la esperanza florecía como un jardín floreciente tras las lluvias primaverales. Se oían risas infantiles y palabras de aliento,
pero también había susurros encubiertos de temor y ansiedad ante lo desconocido. Con el amanecer de un nuevo día, David comenzó a instruir a los levitas sobre la necesidad de limpiar y preparar el lugar para la futura morada del Altísimo. Él sabía que, conforme se acercaba el deseo de construir un templo, debía también reconducir al pueblo hacia la adoración verdadera. Santidad es lo que el Señor busca en nosotros, les decía con fervor. He aquí, es tiempo de dedicarnos sin reservas a nuestro Dios. Mientras tanto, un joven llamado Asaf, de corazón sensible y músico talentoso, se encontraba entre la multitud. Había escuchado las palabras del rey, y sintió en su ser que el llamado del Señor también resonaba en él. Esa noche, al cerrar los ojos, tuvo una visión. En su sueño, el cielo se abrió como un templo sagrado, y en su interior vio la arca de la alianza brillante y luminosa, rodeada de un halo de gloria. La voz de Dios se escuchaba con claridad. ¿Quién me edificará una casa? No habitaré en templos hechos por manos humanas, sino en los corazones de los que me buscan con espíritu y verdad. Asaf despertó con el sudor frío en su frente, pero con una certeza dentro de su pecho. La magnificencia de la visión se mantuvo viva, y supo que debía acercarse a David. Con determinación, se unió a otros que también habían experimentado un renovado fervor por Dios, sintiendo que un nuevo capítulo se abría en su historia. Mientras tanto, en el palacio, David clamaba a Yahvé, buscando dirección y entendimiento ante el gran proyecto que se avecinaba. En ese momento, un mensajero irrumpe, trayendo noticias de que los filisteos estaban en las cercanías, tramando daño contra el pueblo de Israel. Invadido de angustia, David supo que debía actuar con valentía. «¿Qué haré, Señor?», oró, su alma ansiosa ante la amenaza. Una vez más la voz de Yahvé resonó. «Ve, David, porque yo estoy contigo, y la victoria será tuya. No te temas, solo confía en mí». Armado con esta certeza divina, David preparó a sus soldados para la batalla, asegurándoles que, cuando arribarían a la confrontación, no lo harían solos, sino que el Señor de los ejércitos pelearía a su lado. La expectativa crecía junto con los ecos de la batalla lejana, y en la mente del rey, la promesa de construir el templo seguía latiendo. Había un profundo entendimiento en su corazón. El templo no sería solo un edificio, sino la manifestación de la unión entre Dios y su pueblo, donde el sacrificio y la adoración peregrinarían eternamente. En medio de la confusión, el viento sopló una vez más, trayendo consigo palabras que parecían de otro mundo. Un anciano se levantó entre los presentes, con voz temblorosa. «El tiempo de restauración ha llegado, pero no sin sufrimiento. Escucha, Israel, el Redentor camina entre nosotros y muchos no lo reconocerán. Prepárense, porque el juicio y la gracia se entrelazarán en los próximos días, como antes lo prometió el profeta». David quedó en silencio. Sus ojos se alzaron al cielo buscando la respuesta que daba sentido a lo que se avecinaba. Las sombras se alargaban en el horizonte. «¿Estará el pueblo listo?», se preguntó el rey, el pulso de su corazón resonando. En su interior crecía la certeza de que todo lo que se estaba desatando era parte del plan soberano de Dios, para redimir y dirigir a su pueblo hacia un futuro lleno de esperanza. Pero el eco de las palabras del anciano se aferraba a su mente, y su alma anhelaba respuestas. «¿Qué más está por revelarse, Señor?», murmuró David, sintiéndose pequeño ante la grandeza del propósito divino. Pronto, la historia demostraría que la gloria de Dios aún se manifestaría en formas inimaginables, mientras el pueblo avanzaba hacia un destino lleno de promesas ocultas. Mientras la atmósfera de Jerusalén estaba impregnada de expectativa, la gloria de Yahvé comenzó a manifestarse de maneras extraordinarias. David, en su angustia, había elevado su clamor, y no pasó mucho tiempo antes de que la respuesta divina comenzara a manifestarse en la tierra. Ese día, el pueblo fue convocado al templo de la alianza, el corazón de su adoración, donde la presencia de Dios se sentía más cercana. Entre el bullicio de la multitud y los cánticos sublimes que resonaban en el aire, Asaf,
El joven de visiones se encontraba de pie en un rincón, observando y escuchando. El espíritu que le llenaba estaba cada vez más enérgico, y sabía que debía compartir lo que había recibido en su corazón. Sin poder contenerse, se acercó a David, su rey, con el espíritu palpitante de una revelación. «Rey mío», dijo Asaf, su voz titilante, «he visto la gloria del Señor. Él se ha manifestado como nunca antes, y me ha mostrado que no es solo un edificio lo que busca, sino un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos ser el templo vivo que él anhela?» David lo miró con atención, su corazón vibrando en sintonía con las palabras del joven. «Es verdad, Asaf. Debemos limpiar nuestro camino y nuestras almas. Hemos de consagrarnos enteramente a él. El tiempo es corto, y el pueblo debe estar listo, porque los desafíos que se aproximan serán grandes. Mientras tanto, entre los continuos rumores de guerra y la preparación de las tropas, el anciano que había hablado antes apareció nuevamente, con su andar pausado y aura de sabiduría. «El juicio y la gracia, oh David», clamó, «se entrelazarán en estos días. La arca de la alianza será llevada entre las batallas, y allí donde esté, habrá libertad y salvación. Pero cuidado, aquellos que la toquen sin la debida reverencia verán la ira de Dios». Las palabras del anciano calaron profundo en el corazón de David, quien sintió un fervor inesperado. «Convocad a los sacerdotes y levitas, prepara el camino. No solo defenderemos Jerusalén, también llevaremos la presencia del Altísimo con nosotros. En Dios está nuestra confianza y en su gloria, nuestra fortaleza». Así fue como el pueblo se preparó no solo para la batalla, sino para la grandeza de Dios. Con la arca de la alianza erguida, la multitud entonando alabanzas y danzas, el rey llevaba a su gente en un acto de adoración que resonaría en el cielo. Cada paso hacia la batalla era un acto de fe y adoración, donde la presencia de Dios se palpaba en cada corazón abierto, y cuando finalmente se enfrentaron a las filas del enemigo, la voz del Señor resonó en la mente de David. «No temas, porque en medio de esta batalla estaré yo. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo». Con su espada en una mano y la arca en la otra, David avanzó como un guerrero que sabía que estaba en la batalla del Señor. Durante el combate, la manifestación de la gloria de Dios parecía envolver a su pueblo, y el suelo temblaba con el poder de su presencia. Los filisteos, atemorizados e incapaces de comprender lo que ocurría, comenzaron a retroceder, y la victoria fue contundente. Al finalizar la batalla, el pueblo se reunió alrededor de David. Todos compartían la alegría y el temblor de haber visto la mano de Dios obrando en su favor. Comenzaron a cantar y a glorificar a Yahvé, sabiendo que su alianza con él era la clave de su sobrevivencia y éxito. Pero en el corazón de David, después de la victoria y el júbilo, había una creciente inquietud. «Señor, esta victoria es solo el comienzo. ¿Qué otros misterios revelará tu nombre en el camino hacia la construcción de tu templo? ¿Qué más necesitas de nosotros?» Y en ese preciso momento, un estremecimiento recorrió la tierra, como un presagio de algo mayor que estaba por llegar. Un perpetuo eco de esperanza resonó en el aire. La creación misma anhela la revelación de los hijos de Dios. Así se tornó el silencio, y la anticipación se dibujó en el rostro de todos los presentes. Las palabras retumbaban en el alma de David. «El Redentor se acerca. ¿Está listo tu pueblo para los milagros que se seguirán?» Y mientras las luces del atardecer danzaban sobre la ciudad, el rey comprendió que el propósito de Dios sobrepasaba su entendimiento, y un nuevo capítulo en la historia de Israel estaba a punto de comenzar, uno que llevaría a su pueblo, y a toda la humanidad, a una revelación más profunda de su gloria. El eco de la victoria resonaba en las calles de Jerusalén como un himno jubiloso. Pero en el corazón de David había un anhelo más profundo, un deseo de entender el propósito divino detrás de todo lo que había sucedido. Mientras el pueblo se regocijaba, él se retiró a un lugar apartado buscando la presencia del Altísimo. Se sentó a los pies de su templo, el palacio de su rey, y elevó su voz al cielo.
Señor, clamó con fervor, tu mano ha estado con nosotros, y hemos conocido tu poder. Pero deseo saber, ¿qué más requieres de mí? ¿Cómo puedo ser un instrumento para cumplir tus designios? El cielo se oscureció momentáneamente, y una brisa suave acarició su rostro, como si la presencia del Espíritu Santo estuviera respondiendo. En ese instante, la voz que antes había conocido, se hizo presente de nuevo. David, hombre conforme a mi corazón, israelita de fe, te revelaré lo que aún no entiendes. El camino hacia el templo de mi gloria no se construye solo con manos humanas, sino con corazones transformados. Mientras meditaba en esas palabras, una multitud de pensamientos invadió su ser. El anciano, una vez más, se acercó a David, y su mirada revelaba el peso de la sabiduría acumulada. El tiempo de la misericordia se aproxima, declaró. Y la arca de la alianza será el símbolo de esperanza que volverá a unificar a los corazones de Israel, pero su carga no es ligera. David sintió la importancia de esas palabras y buscó la manera de preparar a su pueblo, no solo para el templo, sino también para la transformación espiritual que vendría. Convocad a los profetas, ordenó, que compartan las visiones que Dios les ha concedido. Necesitamos oír su voz para entender el camino que debemos seguir. Los días pasaron, y el pueblo se reunió en torno a los profetas, quienes hablaron de advertencias y promesas. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectativa, mientras cada uno aguardaba el cumplimiento de lo que el Señor había anunciado por medio de su fiel mensajero. Asaf se levantó entre ellos, con el fuego de la revelación aún corriendo por sus venas. Así dice el Señor, preparad el camino, vuestras ofrendas de alabanza han ascendido, y esta vez no solo será un templo de piedra, sino un corazón donde mi espíritu morará. Las palabras de Asaf resonaron fuertemente, y el pueblo ansioso comenzó a derramar sus corazones ante Dios, buscando una renovación espiritual que les acercara más al Creador. Pero mientras la unción divina comenzaba a moverse, sombras comenzaron a cernirse sobre la ciudad. Un mensajero llegó con noticias urgentes. Los filisteos se han regrupado, y sus corazones han decidido no rendirse. El tiempo de la prueba se avecina nuevamente. El rostro de David se tornó grave. Que se preparen. Así como el Señor estuvo con nosotros en la batalla anterior, así estará de nuevo. Debemos armarnos no solo de espadas, sino también de oración y fe. Así se dividieron entre quienes oraban y quienes se preparaban para el combate. La ciudad, una vez más, se llenó de alabanza, desde los muros del templo hasta los campos de batalla. En el clímax de esta agitación, Dios tomó el control de las circunstancias. Las nubes se agitaron sobre Jerusalén, y un relámpago partió el cielo, resonando en el corazón de los israelitas. Era un recordatorio de que su poder estaba por encima de cualquier enemigo, que el pacto de amor con su pueblo aún era vigente, y así, David guardó la promesa que el anciano le había dado en su corazón, mientras se preparaban para enfrentar sus miedos. Sabía que las fuerzas del cielo se unían a su causa, y en lo profundo, comprendió la verdad de su edificación. El templo de Dios no solo sería un lugar, sino cada corazón entregado en adoración. Adelante, pueblo mío, clamó al unísono, porque el Señor va delante de nosotros a luchar. Esta vez veremos su gloria manifestarse de una manera que no hemos imaginado. El Redentor se acerca, y con él, los días de nuestra transformación. Las miradas de todos se elevaron hacia el cielo, donde la promesa divina aguardaba ser revelada en medio de sus pasos de fe. La victoria no solo era física, sino espiritual, y un nuevo capítulo de redención se abría ante ellos. ¿Qué más misterios caería sobre ellos en esta jornada hacia el corazón de Dios? El pueblo seguía a su rey, pero sobre todo, seguían al Señor de los ejércitos. Los días que siguieron a las advertencias proféticas no pasaron sin conflicto. Mientras David guiaba a su pueblo en oración y consagración, los filisteos empezaron a acechar con más ferocidad.
Las llamas del temor comenzaron a encenderse en muchos corazones, aunque el rey recordaba las promesas de Dios. Fue en una de estas noches, mientras todos estaban en asamblea, que Asaf nuevamente se levantó, su rostro iluminado con la luz de la revelación. «Escuchad, pueblo de Israel», pronunció Asaf con un tono firme. «El Señor ha hablado. No temáis a los filisteos. Ellos son como el humo que se disipa con el viento. Vuestras manos están preparadas para la guerra, pero vuestro clamor será el arma que traerá la victoria». Las palabras de Asaf se filtraron suavemente en los corazones ansiosos. Fue entonces que David, inspirado por el mensaje del profeta, se dirigió hacia el público. La batalla no se gana solo con espadas y lanzas. La victoria pertenece al Señor, y a Él elevamos nuestra voz. Preparemos un altar de alabanza en medio de este desafío. En los días posteriores, el pueblo se unió en una cadena de oración, levantando sus manos al cielo. El sonido de sus alabanzas resonó en cada esquina de Jerusalén, mientras proclamaban el poder de su Dios. David, con su lira en mano, dirigía a los cantores en melodías gloriosas. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, entonaba, recordando a todos las palabras del Salmo. Sin embargo, en el corazón de David persistía una inquietud. Una noche, mientras meditaba solo en su aposento, la voz del Señor se posó sobre él una vez más. «David, oculta hoy mi plan para mi pueblo. No será una batalla como las que han conocido. Prepararé un camino en el desierto, una senda en la soledad que los conducirá a una revelación mayor». «¿Qué significa esto, oh Señor?», preguntó David, su voz resonando en el silencio de la habitación. «¿Cómo podemos prepararnos para lo que está por venir?». Entonces, como un eco de tiempos pasados, escuchó la respuesta. «La arca de la alianza será llevada a la batalla. Yo mismo la guiaré, y abriré el mar rojo de esta era. Mi presencia irá delante de vosotros, y el temor de las naciones caerá sobre sus corazones». Este mensaje ardió en su interior. David se levantó sintiendo una renovada resolución. Al amanecer, convocó a sus capitanes y ancianos. «Salgamos a la guerra con nuestro Dios, llevemos a la batalla la arca de la alianza, símbolo de su presencia». La multitud estalló en aplausos, creyendo en el poder que emanaría de la presencia del Altísimo. Mientras se disponían a la marcha, una luz brillante iluminó el horizonte, y el cielo pareció abrirse. David, sintiendo el anhelo de lo divino, se atrevió a preguntar en su corazón: «Señor, ¿qué más se revelará de tu plan soberano?». Al llegar al campo de batalla, un Hosh sobrenatural descendió sobre el ejército israelita. Los filisteos, armados y listos para la guerra, comenzaron a oír un murmullo que les llenaba de inquietud. Un fuerte viento sopló a través del valle, y las nubes comenzaron a girar en remolinos de tormenta. «Levantaos, pueblo de Dios», clamó David con la voz llena de fe. «Que nuestra fe en el Dios que prometió estar con nosotros se haga eco en el cielo. El poder de la arca nos precederá». Las primeras luces del alba se reflejaron en los escudos y espadas, pero el verdadero brillo provenía de la certeza de que Dios estaba en medio de ellos. El estruendo del cielo resonó, y el ejército filisteo comenzó a temblar, sintiéndose incapaz de enfrentar el ejército de los cielos. En ese instante, David experimentó el profundo misterio de la soberanía divina que estaba a punto de desplegarse. En su corazón latía la certeza de que la verdadera batalla no era física, sino espiritual, y que la victoria definitiva de Dios se revelaría en medio del clamor del pueblo. Mientras el viento soplaba con intensidad, David supo que el final era solo el comienzo de un nuevo pacto. Como los ecos de la guerra resonaban, la pregunta permaneció en el aire: ¿qué otros milagros gloriosos se manifestarían a través de la arca? ¿Qué más grande era el plan del Dios Altísimo que aún estaba por revelarse a su pueblo? La tensión divina crecía a medida que se acercaban al umbral de una confrontación celestial. Las nubes giratorios arremolinadas sobre el campo de batalla arrojaban sombras inquietantes,
presagiando la llegada de un inminente despliegue sobrenatural. David, con la mirada fija en el horizonte, sintió una oleada de fervor y expectativa. «La arca va delante de nosotros», murmuró, como si las palabras mismas pudieran invocar la presencia divina en cada rincón del campo. Mientras los corazones de los israelitas latían al unísono, la arca de la alianza fue llevada entre ellos, una representación tangible de la gloria de Dios. Los sacerdotes, vestidos con vestiduras sagradas, la sostenían con reverencia, sus pasos marcando un ritmo sagrado mientras avanzaban hacia el frente de la formación. Todo el pueblo, unánime en fe, comenzó a entonar salmos, sus voces vibrantes resonando en el aire, creando una sinfonía celestial que retumbaba en las profundidades de la tierra. «Temed no, oh tierra, porque el Señor está entre nosotros», declaró David, levantando su vara hacia el cielo. «Hoy a esta hora, el poder de Dios se manifestará. Que cada israelita sepa que su clamor de fe es más formidable que cualquier número de ejércitos». Los filisteos, al escuchar el clamor resonante de alabanza, se estremecieron. Las palabras de su líder, Goliat, les parecían lejanas mientras la sensación de un poder mucho más grande envolvía el ambiente. Un temblor empezó a recorrer sus filas, causando desconfianza entre ellos. La presencia de Dios representada por la arca estaba generando un conflicto interno que nadie podía controlar. Y fue entonces, mientras transcurría el tiempo, que David volvió a sentir la voz del Señor susurrando en su corazón: «La batalla es mía, y hoy deslumbraré a las naciones con mi poder. Alza tu voz en alabanza, y yo haré caer a tus enemigos, como hojas secas en otoño». Al escuchar esto, una profunda convicción se asentó en David. «Oh pueblo de Israel», gritó con ardor, «la victoria no está en nuestras manos, sino en el Dios Altísimo que prometió que estaría con nosotros. Alabemos su nombre, pues Él nunca ha fallado en su pacto con nosotros». La multitud estalló en un clamor de adoración. David, sintiendo el espíritu de adoración fluir entre su pueblo, comenzó a danzar, llevando consigo a todos los que le rodeaban en un movimiento de alegría y entrega. Cada paso que daban hacia el conflicto era sagrado. Cada clamor por ayuda se convertía en una invocación celestial. Entonces, en un instante de revelación, una luz resplandeciente emanó del arca, proyectándose hacia los cielos. Una voz tronadora resonó como un trueno desde el firmamento. «He aquí, mis hijos, que descubro ante vosotros mi plan. Así como en los días de Moisés, el océano se abrirá y vuestros enemigos serán barridos. No habrá espada entre vosotros que triunfe, sino mi propio poder que guiará el camino». El miedo se apoderó de los filisteos cuando esa manifestación del poder divino impactó sus corazones. Comenzaron a murmurar entre ellos, sintiéndose impotentes frente a la majestad que se manifestaba en el campo. Confusión se sembró en sus filas, y mientras intentaban ordenarse, una inusitada desbandada empezó a surgir. «Mirad», exclamó David apuntando hacia la multiplicación de la confusión entre sus enemigos. «El Señor ha hecho lo que un hombre no puede hacer. La batalla es suya. Avancemos, pueblo de Dios, por la senda que Él ha preparado». Con el pueblo entonando himnos de victoria, comenzaron su aproximación hacia los filisteos todavía aturdidos. El terreno bajo sus pies temblaba, pero no de temor, sino de una autoridad manifestada por la presencia del Altísimo. Cuando la arca fue llevada aún más cerca del corazón de la batalla, asombro llenó los corazones de Israel. Cada paso que daban derribaba el miedo y la opresión que a menudo les había asediado. Y mientras continuaban, algo poderoso se estaba gestando en el corazón de David. «Señor», oró en su espíritu, «¿cuál es la profundidad de tu propósito en este día? ¿Qué más nos revelará tu mano generosa?» En medio de un clamor, David percibió que la historia de redención de su pueblo estaba por escribirse en letras de fuego. La verdad del propósito de Dios empezaba a desenredarse ante él. Un eco divino resonó en su interior, creando una expectativa de que lo conocido se transformaría en lo extraordinario.
sosteniendo un misterio que los llevaría a un entendimiento más profundo del pacto divino. La tensión en el aire creció aún más, y el pueblo israelita avanzaba con la confianza de que el Dios soberano desataría una victoria sin igual. ¿Qué otros misterios del plan de Dios se revelarán en el tronar de su voz y el fulgor de su gloria? La batalla apenas comenzaba, pero el resultado ya estaba sellado en los corazones de los fieles. Las voces de alabanza se elevaban hacia el cielo, resonando con vigor en el aire sagrado. La multiplicación de la fe de Israel se manifestaba con cada paso, llenando el corazón de David de fervor y determinación. Y fue entonces que el aire mismo parecía vibrar con un propósito divino. Los ojos de David, mirando hacia la arca, se llenaron de asombro al reconocer que el Dios de sus padres estaba a punto de hacer algo extraordinario. «Oh, Eterno», clamó David, su voz firme como el acero, «te invocamos en este momento de aflicción. Lucha tú nuestros enemigos, y que tu gloria sea revelada entre nosotros». Las palabras eran un eco de su ferviente deseo de ver manifestada la justicia de Dios. El pueblo, unánime en esta súplica, se unió a su clamor, creando un murmullo envolvente que parecía atravesar las nubes. Sin embargo, mientras el pueblo de Israel se aproximaba, los filisteos se encontraban en desorden. Su líder, Goliat, un gigante de renombre, había perdido su confianza. Atemorizado por la revelación de poder sin igual que emanaba del arca, sus guerreros comenzaron a mirar a su alrededor, buscando respuestas en la confusión que rodeaba sus corazones. «¿Qué hacemos?», gritó uno de ellos, incapaz de ocultar su desasosiego. «Ese pueblo tiene a su Dios con ellos. ¿Quién puede enfrentarse a ello?». Las palabras del soldado resonaron como un lamento, acentuando la desesperación que comenzaba a apoderarse de las filas enemigas. El vaticinio divino se estaba cumpliendo. El mismo temor que había atemorizado a Israel ahora consumía a los filisteos, y al ver esto, David sintió el aliento de Dios en su ser, la inquietante certeza de que el sobrenatural estaba en movimiento. «Cuerpos de guerra, prepárense», ordenó, sus ojos centelleantes en cada uno de sus hombres. «Vamos, con la confianza de que el Señor es nuestra bandera. Hoy atestiguaremos su salvación». En un clamor unificado, la multitud avanzó, sus corazones palpitando al unísono. La arca de la alianza, una manifestación de la presencia misma de Dios, irradiaba una luz brillante que parecía iluminar la oscuridad que los rodeaba. A medida que se acercaban, la tierra temblaba bajo el peso de lo que estaba por suceder, y un murmullo de su historia divina resonaba con promesas de victoria. Y entonces, sucedió lo inimaginable. Un viento poderoso sopló a través del campo, como si el mismo Dios del universo hubiera exhalado sobre el mundo. Las nubes se dispersaron, y un relámpago surcando el cielo iluminó el campo de batalla. La tierra se estremeció bajo los pies y un eco resonó en el aire. Ahora es el tiempo de la liberación. Los filisteos, incapaces de resistir el pavor que llenaba sus corazones, comenzaron a huir, dejando sus armas y su orgullo en el suelo. «Mirad, Israel, el miedo del Señor consume a nuestros enemigos», exclamó David, mientras el pueblo avanzaba, listos para lo que el Señor había prometido. David ahora despertaba una nueva visión en su corazón, ya no solo el deseo de vencer a los filisteos, sino de comprender el llamado divino sobre su vida. «Señor, ¿qué quieres que hagamos con esta victoria?», preguntó, su mente iluminada por una nueva revelación de su llamado. «Mis planes son mucho más altos que los vuestros», resonó de nuevo la voz del Eterno en su alma. «Esta victoria no es solo un triunfo sobre adversarios, sino un símbolo del pacto que he establecido con tu pueblo. La tierra está por ser liberada de la opresión, y el camino hacia la redención será abierto». Una creciente expectación llenó la atmósfera. La victoria ya no era solo una batalla por ganarse en ese terreno, sino un legado que resonaría a través de generaciones. Las palabras del Creador se tejían en la historia de su pueblo, y así, una nueva pregunta comenzó a brotar en el corazón de David.
¿Qué viene después de esto, Señor? ¿Cuál es el siguiente paso en tu sorprendente plan? Mientras tanto, los ecos de la victoria se esparcían rápidamente. Las palabras de alabanza renacían incluso entre los filisteos desbandados, quienes, temerosos y confundidos, empezaban a cuestionar al Dios de Israel. Entre los confusos pensamientos de los derrotados, una frase resonó en el corazón de David. En esta batalla, no todo ha terminado. El verdadero plan de Dios apenas comienza a revelarse. ¿Qué más de su soberanía está por manifestarse en esta historia, y cómo Dios transformará la derrota en un testimonio de su gloria? La respuesta se encontraba oculta en cada latido de sus corazones, esperando la llegada del nuevo amanecer. Las noticias de la victoria resonaron como un eco de esperanza a través de Israel. El pueblo celebraba en sus hogares, en las calles y en los campos. David, mientras tanto, se retiró a su alcoba, deseoso de buscar la dirección divina. «Señor», clamó, «te agradezco por la victoria, pero ¿qué hay detrás de este triunfo? ¿Cuál es el propósito que has establecido para nosotros?» La noche era silenciosa, pero en el corazón del rey, una inquietud se agolpaba. Fue entonces que, en medio de su oración, la voz de Yahvé resonó con claridad. «David, hoy has visto mi gloria entre vosotros, pero hay más que está por venir». Esta batalla fue una preparación, un paso hacia un destino aún más grande. Pronto alzaré mi mano y abriré caminos que nunca imaginaste. Los ojos de David se llenaron de lágrimas al escuchar la dulzura de la voz de su Dios. «¿Qué quieres que haga, Señor?», preguntó, el temor reverencial llenando su alma. «¿Cómo podemos estar listos para lo que se avecina?». En la penumbra de su alcoba, una visión se manifestó ante él. David vio un pueblo en angustia, pero también a uno en adoración, un pueblo que se unía en clamor al Altísimo. «Este movimiento de liberación no solo abarca la victoria sobre vuestros enemigos», explicó la voz, «sino la restauración de corazones hacia mí. Un nuevo pacto surgiría de la profundidad de su quebranto, y el verdadero templo de mi presencia se manifestará en sus vidas». David dejó escapar un suspiro, sintiendo la magnitud de la revelación. «¿Cómo puede ser, oh Eterno? ¿Qué harás exactamente?». «Estaré levantando un Redentor que guiará a mi pueblo hacia una nueva esperanza. A través de lo que ha sucedido, muchos conocerán mi nombre y regresarán a mí. La arca no solo es un símbolo de presente, sino un testimonio de mi promesa futura. Mi pueblo necesita ser transformado desde dentro hacia afuera». La angustia en el corazón de David se transformó en anticipación. Comprendía que estaban en las puertas de algo grande. Prepárese el corazón, no solo para batallas físicas, sino para una transformación espiritual que resonaría a través de generaciones. Mientras el sol empezaba a asomarse en el horizonte, David salió a la plaza de Jerusalén donde el pueblo aún celebraba. «Oh Israel, escuchen». Su voz resonó, llamando la atención de la multitud que se congregaba. «Hoy hemos ganado una batalla por el poder de Dios, pero esto es solo el principio. El Señor está haciendo algo nuevo entre nosotros. Una renovación de nuestros corazones está a la puerta de nuestras vidas». La multitud se detuvo, sus corazones latentes esperaban y temblaban, pues David continuó. «La arca de la alianza nos ha guiado, y su significado se profundiza. No solo representa nuestro pasado, sino también nuestro futuro. Un Redentor vendrá, llenará este templo vivo que somos nosotros y transformará nuestras vidas para la gloria de Dios». Las miradas se encontraron. El murmullos de la multitud se tornaron ecos de esperanza. La revelación de David resonaba en sus corazones, que comenzaban a despertar a la realidad de su necesidad espiritual. Ansiosos por entender, preguntaban entre ellos qué significaban aquellas palabras. Entre ellos, un anciano se levantó. «Rey David, si en verdad esperamos a un Redentor, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta?». «Volvamos a Dios», profetizó David con ardor. «Es tiempo de consagración, de arrepentimiento, de buscar la presencia de Yahvé en nuestras vidas diariamente. Cada paso hacia el templo,
y cada acto de adoración deben fluir de un corazón rendido y hambriento por su gloria. Preparémonos, pues Él nos llevará a un nuevo pacto que cambiará el curso de nuestra historia. La multitud, sintiendo el peso de la llamada a la acción, comenzó a clamar en oración y ayuno, buscando la presencia del Altísimo. Un nuevo fervor surgió en ellos, no solo por la victoria sobre los filisteos, sino por el deseo de estar en sintonía con el plan soberano que Dios había revelado a David. Y mientras ellos clamaban, un viento suave susurró entre ellos. Traía un mensaje tan antiguo como el tiempo. El Redentor está en camino. Estad preparados, oh Israel, porque la gloria de Dios se manifestará, y aquellos que busquen le hallarán en espíritu y en verdad. Las palabras resonaban como un mantra por la comunidad, y David, sintiendo que la historia de su pueblo estaba en plena oración de transformación, se preguntó en su interior, ¿estará mi pueblo listo para este nuevo pacto? ¿Podrán abrir sus corazones a una realidad que aún no comprenden? Pero, en medio de todo el clamor y el jubileo, había un mensaje profundamente arraigado en su corazón. El pueblo debía prepararse para recibir la revelación que Dios había planeado desde el comienzo. El camino de un Redentor que cambiaría todo, un futuro lleno de esperanza que se gestaba desde los cimientos del templo celestial. Y así, la historia continuaría. La pregunta que flotaba en la atmósfera era clara. ¿Qué otros milagros y sorpresas tiene Dios reservados para su pueblo en la senda hacia el corazón del pacto? La expectativa estaba sembrada, como una semilla que comenzaba a brotar, hacia la revelación que el Dios Altísimo había prometido desde tiempos inmemoriales.